Gracias al caso del que les hablaré hoy, se creó en el estado de Ohio la ley de Judy, que les explicaré luego de contarles lo que le pasó a ella. Judy Malinowski fue quemada por su exnovio. La policía entendía que había sobre un 110% de que muriera por las condiciones en que quedó, pero en el juicio que se le hizo al exnovio se le dio solo 11 años de prisión. Ella quería justicia, así que como ella no pudo llegar a testificar, se le hizo un nuevo juicio para que ella se presentara, pero lamentablemente ella muere antes y sucede lo que no esperaban, algo increíble. Así que hoy les cuento el resumen de lo que pasó con Judy Malinowski. Estás escuchando Cuéntame el Misterio, presentado por Jo Mailey. Quiero hacer una advertencia antes de comenzar, y es que en este caso hay algunas fotos y videos que son bastante fuertes, así que solo mostraré aquellas que puedan ser menos gráficas. Pero ahora sí, vamos a los detalles. Judy Malinowski era natural de Ohio, vivió una infancia feliz, fue animadora de los equipos de fútbol americano de la secundaria y hasta llegó a ganar concursos de belleza en las fiestas de verano del pueblo. Ahora, ya de adulta, vivía con su madre, una hermana, un hermano y 2 hijas. En un momento dado, su vida dio un giro, ya que fue diagnosticada con cáncer de ovario. A pesar de superarlo una vez, el cáncer regresó en el 2006. Le realizaron una histerectomía completa, pero llegó el momento en que Judy se vuelve adicta a los opiáceos durante la recuperación. Para este momento había una epidemia de drogas en los Estados Unidos. Los opiáceos son fármacos para aliviar el dolor y es una droga común. Cuando se quedó sin seguro médico, recurrió a la heroína en las calles. ¿Pero por qué a la heroína? Bueno, según el National Institute of Drug Abuse, los opioides pueden bloquear los mensajes de dolor que se transmiten desde el cuerpo a través de la médula espinal. Pero esta parte de la historia es un poco profunda y la cuentan en un documental en la que se utilizan imágenes de video firmadas por los familiares y los detectives. Se encuentra en Paramount, que se llama The Fire That Took Her, el fuego que se la llevó. Allí se puede ver que los familiares de Judy jugaron un papel crucial en el cuidado de sus hijas durante la recuperación de la adicción. Judy, queriendo hacer un cambio en su vida y tratar de mejorar, ella comenzó a salir con su exnovio Michael Slager. El historial de Michael era bastante preocupante para la recuperación de Judy porque incluía robos, acosos, poner a niños en peligro y agresión doméstica. A pesar de todo esto, la familia de Judy no estaba al tanto de la relación de ellos, porque Michael contactó a Judy a través de las redes sociales y su relación se volvió muy cercana por esto. Esta relación no estaba ayudando a Judy porque Michael le compraba las drogas a Judy y lo que hizo fue crear un ciclo tóxico en el que Judy dependía de esto y, bueno, se entiende también que Michael la podía controlar de esa manera. Así que lamentablemente Judy cayó en la adicción nuevamente. Debido a esta vida que llevaban, las peleas eran frecuentes entre ellos. Y fue aquí precisamente cuando Judy estaba por regresar a rehabilitación que tuvieron una de las peleas en el 2015 y la situación se volvió mortal. El 2 de agosto del 2015 tuvieron una discusión cerca de una gasolinera Speedway en Columbus, Ohio. Durante la discusión, Judy le arrojó una lata de refresco a Michael. De allí, la reacción de Michael fue arrojarle gasolina por todo el cuerpo. Y hago un paréntesis porque voy a estar explicando más adelante en el video los detalles y la declaración de lo que sucedió. Pero en cuanto a las quemaduras se trata, a raíz de esto, Judy sufrió graves quemaduras en aproximadamente 95% de su cuerpo y por esto estuvo en coma.
Al ser atendida por el personal médico por la gravedad de sus quemaduras, ellos entendían que podía morir en cualquier momento, así que no había esperanzas de que sobreviviera. Para aclarar esto, Stacy Best, una de las enfermeras que la atendió, explica que en el caso de quemaduras como estas, se calcula la edad del paciente y el porcentaje de quemaduras en el cuerpo. Y eso les deja saber la mortalidad. En el caso de Judy, su mortalidad era de un 110%. Y aquí todos los órganos pues se afectan de una manera u otra, que se entendía por esto que no iba a sobrevivir. A pesar de todo esto, y escuchen esta parte, Michael, el exnovio, intentó hacer pasar el ataque como si fuera un accidente. Pero quien hizo la llamada al 911 le contó a las autoridades lo que realmente sucedió. Los detectives del caso se encargaron de tener las imágenes de vigilancia del cajero automático que estaba cerca y los testimonios de los testigos, y ninguno describió la escena como accidente, como había dicho Michael, sino al contrario. El detective principal del caso, Chad Cohagen, describió los hechos como sacados de una película, cuando en las cámaras se muestra claramente a Michael echándole gasolina a Judy. Así que esto confirma que la historia de Michael, el exnovio, era totalmente falsa, lo cual impactó profundamente al detective Chad. Mientras todo esto pasaba, o sea, las investigaciones, la construcción del caso para el juicio, los testimonios, pasaron meses y Judy estuvo en coma durante todo este tiempo. Pero la realidad pues era que ella estaba entre la vida y la muerte. Para que tengan una idea de la gravedad, según el documental The Fire That Took Her, el asistente fiscal Warren Edwards le revela que hay un texto en la investigación que se muestra en ese documental donde dice que al Judy estar a punto de morir, las autoridades estaban esperando a que Judy muriera para entonces acusar a Michael de homicidio. Pero para sorpresa de ellos, recibieron una llamada inesperada donde se les deja saber que Judy había despertado del coma. Así que la investigación toma un giro drástico. Este evento fue sorprendente y no estaba previsto. El asistente fiscal Warren Edwards dijo que es el primer caso de homicidio que he manejado donde conocí a la víctima. Algunas expresiones de Judy cuando despierta, que se ven en el documental, describen su ataque como una experiencia aterradora, mencionando que sintió que su cuerpo estaba en llamas y pensó que estaba muriendo en ese momento. Mientras esto pasaba, ella estaba en llamas. Describe que pidió perdón por sus pecados y protección para sus hijas antes de desmayarse y despertar en el hospital. También en el documental, su doctor expresa que le dijo al detective Chad que destaca la gravedad del trauma que ella sufrió, mencionando que es sorprendente que haya sobrevivido a un ataque tan intenso como este. Judy sufrió graves lesiones que requirieron más de 50 cirugías y tuvo 7 paros cardíacos. A pesar de los extenuantes procedimientos e injertos de piel, muchos de ellos sin éxito, su recuperación fue un desafío. Por otro lado, en el caso judicial, Michael, el exnovio, enfrentó cargos por incendio provocado agravado y ataque criminal. Al Judy estar en un estado tan delicado de salud, se consideró la posibilidad de que Judy testifique a través de un enlace de video, lo que podría generar rechazo por parte del jurado. Su abogado les advirtió sobre las posibles consecuencias de esta decisión y a pesar de sus esfuerzos para grabar ese video, no lograron hacer esa grabación. Así que la jueza condenó a Michael a la pena máxima permitida por ley, que son 11 años, y lamentó de hecho que no pudiera mantenerlo tras las rejas por más tiempo.
A pesar del dolor de Judy y su familia por tan corta sentencia, ella luchó por cambiar la ley en Ohio para poder aumentar las sentencias de los atacantes que dejan a sus víctimas permanentemente desfiguradas. En el momento de solicitar ayuda, Judy dijo que ella apoyaba que se hiciera un cambio de la legislación y describe cómo el incendio destruyó su vida por completo y la de su familia, y también criticó la injusticia de las leyes. Pero surge algo increíble. Aquí surge lo que no esperaban, porque los fiscales se acercaron a Judy apoyando el que se grabara su testimonio, de hecho luego que se hizo el juicio de Michael. Ellos argumentaron que era necesario debido a la sentencia tan insignificante que se le había dado a Michael de solamente 11 años. Esta estrategia de la grabación en aquel momento no se había utilizado antes, pero se basaron en casos similares para poder reforzar su caso. El fiscal de distrito del condado, Franklin Ron O'Brien, consideró que grabar el testimonio de Judy era una idea brillante, ya que la grabación permitiría que ella testificara desde la tumba en el juicio por homicidio. Y esto si es que se hiciera un juicio adicional luego que ella muriera, donde se pudiese culpar a Michael por homicidio y añadirle unos años más a su condena. Esta estrategia para aquel año se consideró innovadora y única en ese caso. Pero tenían que actuar rápido porque la condición de Judy se estaba deteriorando, esto siendo casi 18 meses después de su ataque. Pero había algo que podía afectarla y llenarla de mucho dolor durante este testimonio, y era que su medicamento para el dolor había que reducirlo significativamente para asegurar su lucidez durante el testimonio. Y como saben, Judy quería ser escuchada para que se hiciera justicia, así que estuvo totalmente de acuerdo. Les estaré mostrando en pantalla la grabación de Judy y los detalles de su testimonio, donde declaró que después de que ella le arrojara la bebida durante la pelea, dice que Michael corrió hacia el otro lado de su camioneta y tomó estas latas de gasolina que guardaba en la parte trasera de su camioneta. Corrió de vuelta a mí y comenzó a lanzar gasolina. Comenzó desde mi cabeza y siguió echando en todo el cuerpo. Mientras me echaba gasolina y le grité que no lo hiciera, por eso tragué un poco de gasolina, cosa que me quemó muchísimo la garganta y el estómago. Luego Judy sigue explicando que Michael se alejó de mí durante unos 30 segundos mientras yo seguía diciéndole que por favor me ayudara y le decía ¡para! Y me subo a la camioneta, te acompaño. Pero él sacó un encendedor de su bolsillo y comenzó a caminar hacia mí. Solo recuerdo que lloraba y rogaba por ayuda y me prendió en fuego. Ella dice, la mirada de sus ojos se volvieron negros literalmente. Después de que me prendió en fuego y retrocedió, sus ojos se pusieron negros mientras yo gritaba por ayuda. Y él no hizo nada. Cuando el abogado del exnovio, Bob Krapinski, la interroga, preguntándole sobre su historial con las drogas y otros detalles, Judy se mantiene firme y a veces hasta habla al mismo tiempo que él. Ella cuenta cómo Michael, su exnovio, la volvió a la heroína, le compraba las drogas y anteriormente había amenazado su vida. Ella le dice, llamé a la policía y les dije que Michael me iba a matar y que necesitaba ayuda. Pero en aquel momento el detective con el que hablé no hizo absolutamente nada al respecto y aquí estoy. Ella sigue diciendo, tienen que entender, el 2 de agosto me prendieron en fuego, caí al suelo y me quemaron el 95% de mi cuerpo. Es realmente difícil para mí tratar de hacer un seguimiento de todo lo que sucedió en esta horrible relación. Judy dio su declaración a principios del 2017,
No pasaron 5 meses y el 27 de junio falleció a la edad de 33 años. Y así como se pensó en algún momento, al año siguiente, en el 2018, se logró hacer otro juicio en donde fue declarado culpable y ella testifica ya muerta gracias a la grabación de su testimonio. Luego, Michael, el exnovio, fue acusado de asesinato y sentenciado a cadena perpetua para evitar la pena de muerte. Según el documental, Judy dejó en claro que no quería que recibiera la pena de muerte con la esperanza de que encontrara consuelo en la religión mientras estaba en prisión. A pesar de su trágico final, básicamente horas después, los legisladores estatales aprobaron el proyecto de ley por el que Judy tanto luchó. Su obituario elogió su valiente y milagrosa batalla de 23 meses por su vida, destacando cómo su caso inspiró el cambio de legislación para extender la sentencia de los perpetradores de agresión criminal que han desfigurado a sus víctimas. Ella fue fundamental en la aprobación de esta ley, soportando un dolor insoportable para poder testificar en su propio caso. En su obituario también dice: a pesar de su dolor extremo, su hermosa sonrisa brilló a través de sus cicatrices permanentes, su desfiguración y sus lágrimas. El gobernador John Kasich firmó formalmente lo que se conoce como Ley de Judy. El 7 de septiembre del 2017, la familia de Judy se unió en la Casa del Estado de Ohio cuando se promulgó la Ley de Judy. La Ley de Judy suma 6 años a la condena de los criminales que atacan a víctimas con acelerantes. La historia de Judy Malinowski es un recordatorio de la capacidad humana para resistir y luchar en las circunstancias más difíciles. Con la creación de una nueva ley, se protege a las víctimas de violencia doméstica y asegura que los agresores sean debidamente castigados. Recordemos a Judy no solo por la tragedia que sufrió, sino también por la luz que dejó en la oscuridad. Una luz de esperanza, resistencia y cambio. Si has llegado hasta aquí, dale like y déjamelo saber en los comentarios. No olvides seguirme aquí o en el podcast Cuéntame el Misterio. Les envío un abrazote gigantesco. Chao.